Mi próximo invitado, es decir, mi primer invitado de esta tarde va a ser mi querido amigo y colega periodista, director del Pitazo, César Batis. Antes de hablar con él, yo quiero hacer un repaso brevemente por la publicación de Monitoreamos, que republica al mismo tiempo un trabajo periodístico de mi querido hermanazo José Pernalete, que entrevistó a nombre de BPI. Vamos a verlo en pantalla, venga aquí. En cualquier momento viene. Tiene que ver con la participación en distintas tramas de corrupción de la mismísima Delcy Rodríguez. ¿Lo tienes? Ok, vamos, ahí está. Transparencia Venezuela advirtió que Delcy Rodríguez aparece vinculada en una larguísima lista de casos de corrupción. Delcy ha ocupado cargos de altísima responsabilidad y manejo de enormes recursos públicos, ha sido ministra de Hidrocarburos, vicepresidenta del sector económico, ha dirigido instituciones donde existe una larguísima lista de casos de corrupción. Yo tengo que agregar a todo esto, amigas y amigos, que ha sido cabeza también de varios de los instrumentos de represión y trato criminal contra la disidencia. Bueno, estos casos con una larga lista de expedientes de corrupción estarían, según Mercedes de Freites, la directora de Transparencia Venezuela, están siendo procesados en sistemas de justicia de al menos unos 30 países, dijo Mercedes de Freitas. Dije Freites y no es Freites, es Freitas. Bueno, César Batis, lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, César? Un fuerte abrazo, querido amigo. Igual para ti, Miguel Ángel. Hombre, estás delante del océano, todo azul, atrás. Sí, un azul profundo, sí. ¿Cómo te va, César? Mira, por favor, entrémosle de lleno. ¿Tienes información nueva sobre el paradero de Raúl Gorrín y de Alex Saab? Número uno. Y dos, sea lo que sea que esté ocurriendo, ¿estamos, a tu juicio, en el inicio del descabezamiento de las mafias internas en Venezuela? A ver, lo primero, me preguntabas por Raúl Gorrín. De acuerdo con la información que tengo y que ha publicado también en New York Times, que el New York Times tiene reporteros con muy buenos contactos en el entorno de Gorrín. Gorrín sí estuvo detenido, rindió declaración y la nota dice, y con eso coincide con otra información que he recibido de otra fuente, que el mismo miércoles ya estaba en libertad. Eso no significa que no se le vaya a llevar un proceso, un juicio. Sobre Gorrín debemos decir, Miguel Ángel, que él fue ya sobreseído de un caso en Venezuela que viene siendo la versión criolla o la parte criolla del caso Money Flight, que es por uno de los casos que lo investigan en Estados Unidos. Recordemos que Money Flight fue esta operación donde Gorrín y sus socios prestaron bolívares a PDVSA y recibieron el pago en euros a dólares preferenciales, y por supuesto esto significó una gran ganancia. Y para lograr ese contrato de préstamo de bolívares por euro, por supuesto que debieron contar con la participación de altos funcionarios de PDVSA y el Ministerio de Petróleo, e incluso, diría yo, de la Presidencia, que facilitaron este contrato entre PDVSA y las empresas de Gorrín en diciembre del 2014, con alguna continuidad en 2015. Entonces, por ese caso, la versión venezolana de ese caso, lo que se llevó a los tribunales venezolanos de ese caso, fue sobreseído. Por ese caso fue sobreseído Raúl Gorrín. No obstante, consultaba a un abogado penalista que conoce del caso y me dice que ese sobreseimiento tiene muchas fallas y que por cualquier decisión se puede generar la nulidad de ese sobreseimiento y ser procesado nuevamente por ese caso. Pero me estaba hablando de la justicia venezolana, ¿no? De la justicia venezolana, claro, sí. Porque ahora venía a otro lado, porque el otro caso por el que está solicitado en Estados Unidos es el que se relaciona a Alejandro Andrade, a Claudia Díaz Guillén, la ex enfermera de Chávez y ex tesorera de la Nación, y al esposo de esta, el capitán Guarapiche, Adrián Velázquez Figueroa. Como ustedes recordarán, todos ellos
participaron de un esquema de corrupción donde entregaban o facilitaban la participación de Gorrín en bonos de la deuda, en depósitos del Estado venezolano, y Gorrín pagó más de $1.000 millones en depósitos, en regalos, sobornos. El soborno, exactamente. El soborno pagó para lograr eso. Y recordemos que Alejandro Andrade fue condenado, entregó información, entregó dinero, sirvió de testigo en el caso de Claudia Guillén y del capitán Guarapiche, y el capitán Guarapiche y Claudia Guillén están sentenciados a más de 10 años de cárcel, si mal no recuerdo, 12 años exactamente. Entonces, esos son los dos casos por los cuales está solicitado Raúl Gorrín, el Money Fly y el caso de Andrade, Díaz Guillén y el capitán Guarapiche, Velázquez Figueroa. Pero en el caso venezolano solamente se le ha hecho un procedimiento judicial por el caso de Money Fly, que repito, fue sobreseído, pero ese sobreseimiento se puede caer porque el sobreseimiento, repito, tiene fallas técnicas. Ok, stop un momentico. Como dicen los argentinos en los subprogramas, pará, César. Ajá. Entonces, sigue siendo a instancias de la justicia de los Estados Unidos un fugitivo, sí, Raúl Gorrín, por el caso Money Fly y por el otro caso donde pues se articuló con el Tuerto Andrade y con Claudia Díaz, ¿no? La ex enfermera y su esposa. Ok. Entonces, si lo llevaron de vuelta a su casa después de unos interrogatorios, yo podría pensar que no es verdad que en su detención hayan intervenido organismos de seguridad venezolanos y también organismos de seguridad que tienen que ver con las agencias de los Estados Unidos, porque si es una agencia de Estados Unidos la que intervino, hay que recordar que si es un solicitado por la justicia de los Estados Unidos, como en efecto lo es Raúl Gorrín, llevarlo a su casa es como que, bueno, qué flojo el FBI, ¿no? Pero es que el asunto es que Raúl Gorrín, a diferencia de Alex Saab, es venezolano de nacimiento. Y eso dificulta cualquier proceso de extradición porque la Constitución y las leyes venezolanas prohíben la extradición de un venezolano. En el caso de Alex Saab es otro asunto que podemos tocar ya de inmediato si así lo desea. Por favor. Pero el caso de Gorrín no sería de extrañar que esté libre, que esté en su casa, porque es un procedimiento totalmente distinto. Ahora, en el caso de Alex Saab, Alex Saab es un ciudadano colombiano de Barranquilla que fue nacionalizado casi de manera express por el régimen de Maduro debido a que fue detenido en Cabo Verde en el año 2020. Y cuando lo detuvieron en el año 2020, Maduro lo presentó como un agente diplomático que estaba por el mundo tratando de resolver los temas derivados, los problemas derivados de las sanciones. Y por eso dijo que era un diplomático y que estaba buscando alimento, tal. Cuando regresa, tras la negociación Biden, régimen de Maduro, el intercambio de presos políticos y apertura para las elecciones del julio del 2024, cuando regresa Saab a Venezuela, bueno, inmediatamente Maduro lo nombra en un cargo público y posteriormente lo nombra ministro. Ahora, Alex Saab tiene la nacionalidad venezolana por un proceso que puede ser inmediatamente evaluado por las autoridades venezolanas como fraudulento. Y al ser evaluado como una nacionalidad fraudulenta que es utilizada para escapar a la justicia internacional, inmediatamente lo enviarían de regreso a Estados Unidos por ahora sí, una deportación porque Alex Saab no es venezolano de nacimiento. Y me lo recordaba el fiscal Simón Daraí. En el año 2016 ocurrió un caso así. En ese momento Simón Daraí era fiscal activo, estaba en el área de investigación penal.
y bueno, en el área de investigación, y él recuerda que en ese año se dio un caso de extradición de un ciudadano que había adquirido la nacionalidad venezolana y que se demostró en los tribunales que la había adquirido precisamente para protegerse de la justicia internacional. Dice él que ese caso se puede aplicar en esta ocasión. César, entonces tú tienes información según la cual estaría en su casa al menos Gorrín, pero Alex Saab. Alex Saab, de acuerdo con la información que tengo, sigue detenido. Y fíjate que es tanto así que hasta los momentos, a pesar de que los abogados han dicho que que Alex Saab iba a aparecer y para demostrar que era falso de lo de su detención, aún no lo ha hecho. Ahora, cuando tú dices que las autoridades pueden demostrar que fue fraudulenta la obtención de la nacionalidad venezolana, ¿de qué autoridades estás hablando? ¿De las dominadas por quién en este momento? Por la del régimen que domina Delcy Rodríguez como sustituta de Maduro, sin lugar a dudas. Y esas mismas autoridades, si dominan de tal forma a Delcy Rodríguez que a sus adláteres en las tenazas judiciales les da por cumplir el hallar fraudulento lo de la nacionalidad, igual no se les puede influir para procesar rápidamente a Raúl Gorrín. También es posible. Recordemos que la protección a Raúl Gorrín, y esto es importante, Miguel Ángel, que se sepa, la protección a Raúl Gorrín en Venezuela, incluso la vigilancia, diría yo más que protección, vigilancia, de que Raúl Gorrín no saliera de Venezuela y no negociara con la justicia estadounidense, se basa en el hecho de que los hijos de Cilia Flores están involucrados en el caso Money Fly. Sí. Los chamos, como lo mencionan en el expediente. De los 1.200 a ellos les correspondía la mitad, ¿no? Más o menos era. Como unos 300 millones de dólares y era a través de, igual cantidad le correspondía también a los bolichicos, por cierto. Y eso es a través de, ellos actuaban a través de un operador que ellos tienen, un muy buen amigo de ellos, un testaferro llamado Mario Bonilla. Mario... Que forma parte de este Team Furia, que es muy famoso en Caracas. El Team Furia, sí. Qué buena vida se dan los muchachos, qué bien. ¿Eh? Qué deportistas, qué musicales, qué de bebidas energéticas. Sí, por cierto, tenían una escuela de paracaidismo allí en Higuerote, donde hubo uno de los primeros bombardeos del 3 de enero. Sí, señor. Bueno, César, te pido por favor me esperes 10 segundos nada más, que ya vengo a seguir en conversación contigo. Él es César Batis, el director de El Pitazo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.